rey de Israel, que fue Saúl. Vimos también en estos días la muerte de Saúl, un capítulo trágico en la vida del pueblo de Israel, y de qué manera el rey David fue puesto como rey sobre su tribu, la tribu de Judá. Él volvió a los suyos y allí lo eligieron como rey. Pero, decía el texto, pero aparecieron dos personajes nuevos el jueves pasado, no sé si se acuerdan. Uno es Abner, el hijo de Ner. Parece un juego de palabras, pero nos ayuda a no olvidarnos, como Joel el profeta. Joel es hijo de Petuel, así no te olvidás. Abner, hijo de Ner. ¿Quién es Abner? El general del ejército de Saúl, que no murió en la batalla murió Saúl y sus 3 hijos, pero Abner, el general del ejército, no murió, escapó con vida. Y vimos también el enfrentamiento con Joab. ¿Quién es Joab? Joab es el general del ejército del rey David, que a la vez es sobrino del rey David, como Abner es primo de Saúl. También era general del ejército. Hubo un encuentro entre estos dos hombres y sus ejércitos. Son páginas tristes en la historia de Israel porque relatan la guerra entre los hermanos. Todas las guerras entre los hermanos, todas las guerras son malas, no hay una guerra buena. A veces se habla de una... No, la guerra santa fue una atrocidad también. Toda guerra tiene muertos, toda guerra no proviene de Dios. Dios dice, ¿de dónde provienen las guerras? Es de vuestros corazones, de las pasiones que tenemos los seres humanos adentro. Por eso el mundo vive permanentemente en guerra. La guerra no viene del corazón de Dios, viene del corazón de las ambiciones humanas y el diablo las apantalla. Recordábamos el otro día que la Segunda Guerra Mundial se cobró 12 millones de vidas. 12 millones de personas murieron solamente en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, veíamos que hubo un encuentro entre estos dos generales y sus ejércitos. Hicieron que 12 muchachos de cada lado probasen la fuerza. El resultado fue que los 24 murieron. Muestra de que la guerra no sirve para nada y no soluciona nada. Pero habíamos terminado, los capítulos son largos, por eso un poco lo leemos y un poco yo se los cuento. Habíamos terminado viendo la muerte de Asael. ¿Quién es Asael? Asael es uno de los hermanos de Joab, el general del ejército de David. David tenía 3 sobrinos que eran hijos de una hermana, Joab, Abisai y Asael. Bueno, terminado este encuentro entre los muchachos, donde lamentablemente murieron los 24 y después murió más gente porque dice que la batalla fue muy reñida aquel día, hubo cerca de 200 y pico de muertos del lado de Saúl. Este personaje, Asael, se puso a perseguirlo a Abner, al general del ejército de Saúl, y a toda costa lo perseguía con la intención de matarlo. Y tengamos en cuenta que todos ellos alguna vez estuvieron juntos en vida de Saúl y se conocen todos. Joab se conoce con Abner, Abner conoce a este muchacho Asael, se conocían todos. Después vino ese quiebre donde David se tiene que escapar, se arma de un ejército, pero alguna vez estuvieron todos juntos y se conocen todos, como una sola nación. Bien, entonces Asael, este sobrino de David, se empeña en perseguirlo a Abner, y Abner se da vuelta y le dice que se vaya. Y él persiste, dice, mirá, andate, yo cómo voy a mirar a tu hermano a la cara si te mato. Insistió tanto que con un solo toque de la lanza, con el regatón de la lanza, se lo entró por una punta y se lo sacó por otro y lo mató. Entonces terminábamos viendo que al final del capítulo contaron todas las personas, pero faltaban 19 muchachos y faltaba Asael. De esto se entera Joab, el hermano, el general del ejército. Y esto hoy va a aparecer en este capítulo. Me preguntaba recién uno de los muchachos cómo termina la historia de Abner. Bueno, hoy lo vamos a leer. En un momento Abner le dice a Joab, ¿hasta cuándo va a consumir la espada? ¿Hasta cuándo nos vamos a pelear entre hermanos? Lo cual le parece razonable y dejan de pelear. Pero luego ocurre esto, que Asael lo persigue al general del ejército de Saúl y se lo saca encima matándolo. En este capítulo vamos a ver que se dan cuenta de lo que había pasado.
y algunas cosas más. Vamos a leer la primera parte del capítulo 3, verso 1, que dice que hubo una larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Y nacieron hijos a David en Hebrón. El primogénito fue Amnón, de Ahinoam jezreelita. El segundo fue Kileab, de Abigail, la mujer de Nabal el de Carmel. El tercero Absalón, hijo de Maca, hijo de Talmai, rey de Gesur. El cuarto Adonías, hijo de Agid. El quinto Cefatías, hijo de Abital. El sexto Itream, de Egla, mujer de David. Estos le nacieron a David en Hebrón. Vamos hasta acá nomás. Hubo una larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Perdón. Este es el tema que dejamos el otro día, las guerras en medio del pueblo de Dios. Esta guerra en medio del pueblo de Dios no fue la única, hubo otras. Lo único que deja es un saldo de muerte y debilidad en el reino. Reflexionábamos para nosotros acerca de las peleas en la iglesia. Lamentablemente nunca nos abandonan por las mismas razones, las ambiciones que tenemos las personas, los deseos, a veces por el poder, por distintas cosas. Normalmente son por poder, son por lugares, las peleas intestinas en las iglesias que lamentablemente consiguieron más que la persecución. La persecución de los primeros siglos no hizo otra cosa que avivar la llama del Evangelio. Cuanto más eran perseguidos, más oraban, más buscaban al Señor, más se multiplicaban. Y fue así que para el tercer siglo casi toda Europa conocía del Señor Jesús. Y muchos de ellos se habían convertido a Cristo. Pero después el diablo cambió la táctica y nos empezamos a pelear en medio del pueblo de Dios por ver quién manda, que era aquello por lo que discutían la noche que el Señor fue entregado. Hermanos, este tipo de pasiones en mayor o menor medida están en casi todos los seres humanos. El querer imponer la voluntad propia, este tipo de cosas, y la intolerancia con el distinto, siempre deja un saldo que es un saldo de muerte, pero no solamente en la iglesia. Esto a veces pasa en los hogares también. Dijo una vez una mujer, el rompimiento de la paz en el mundo comienza con el rompimiento de la paz en el hogar. El rompimiento de la paz en el mundo, que es un tema enorme, comienza con el rompimiento de la paz en el hogar, que es la célula de la sociedad. No sé si les comenté que en este campamento que tuve de jóvenes, hablé con muchos jóvenes, mayores de 18 para arriba. Muchos vinieron a conversar trayendo su problema y todos tenían un denominador común. Tenían una familia que no funcionaba. Todos tenían el mismo problema. Distintas cosas, eso lo llevó a distintas cosas, pero todos tenían una misma raíz, que era un hogar que no funcionaba. Padres separados, peleados, uno con la madre, el otro con el padre, otro que lo criaron los tíos, conflictos entre hermanos. El rompimiento de la paz en el mundo comienza con el rompimiento de la paz en el hogar. Y el rompimiento de la paz en el hogar comienza con el rompimiento de la paz interior. Si nosotros no estamos en paz con nosotros mismos, difícilmente podremos estar en paz con el que vive a nuestro lado. Sea el esposo, sea la esposa, sean los hijos. Lamentablemente los diarios siempre nos están anoticiando de los distintos dramas familiares, donde un padre mata a los hijos, donde la madre mata a los hijos, un montón de cosas. Yo siempre que leo estas noticias pienso, esto es porque no tienen al Señor en el corazón, si no esto no pasaría. Porque cuando uno se acerca al problema se da cuenta que hay gente que no tiene la vida de Dios en sus vidas. Por eso le pasa lo que le pasa. No pueden estar en paz consigo mismos, no pueden estar en paz con la pareja, no pueden estar en paz con los hijos. El otro día alguien mató a la suegra, a la familia. Todos los días nos sorprenden estas noticias. Esto se proyecta a la sociedad y es así como a veces la guerra viene entre vecinos y es así como la guerra se expande a la sociedad y es así como la guerra se expande al mundo. ¿De dónde provienen las guerras? De acá. Es una gran bendición ser un hijo de Dios, porque justificados pues por la fe, dice la Biblia, tenemos paz para con Dios y tenemos paz para con los demás.
vivimos en paz. Lo mejor que se puede hacer por una persona es predicarle el Evangelio. Cuando esa persona se pone en paz con Dios, también Dios lo pone en paz consigo mismo y con el que está al lado. Deja de ser un factor de problema para esta sociedad tan violenta en la que vivimos. Es terrible, pero la única respuesta para esto es el Evangelio. A veces escuchamos gente y dice, bueno, no, falta más educación, siempre va a faltar más educación, hace falta más presupuesto, bueno, hace falta más de Dios. El único que puede solucionar este problema es Él, es Dios. Normalmente no se nos permite predicar en las escuelas y sí se nos permite predicar en las cárceles. Y si se nos permitiese más predicar en las escuelas, seguramente predicaríamos menos en las cárceles. Entonces, acá hay todo un proyecto de maldad donde el diablo está atrás. Millones de muertos. No gana nadie. Un hijo muerto, una esposa muerta, el marido muerto, quien sea. Todo eso proviene de la unidad que es el ser humano, que está lejos de Dios. Por esa lejanía no tienen paz consigo mismo. No puede tener paz con el vecino. A veces escuchan cosas terribles, salió el vecino porque lo molestaban con una escopeta, mató un chico. Son personas que no conocieron la paz. Así dice la palabra de Dios acerca de la gente que no es del Señor. No conocieron camino de paz. Hubo una larga guerra entre la casa de David y la casa de Saúl. Y una se iba fortaleciendo y la otra se iba debilitando. Esto es natural, pero esto duró mucho tiempo. En el versículo 2 leímos un montón de nombres raros, que si alguno quiere buscar nombres para la nena, acá tiene para elegir. Un montón de nombres a nosotros nos suenan raros. Nadie se llama Raúl, nadie se llama Roberto. ¿Qué es? Juana, es más fácil. Hay que leerlo un par de veces para que quede, ¿no? Bueno, son los nombres que ellos usaban. ¿Por qué hay tantos nombres? Porque David se casó con un montón de mujeres. Acá se nos va contando, el primer hijo que tuvo es Amnón. Después tuvo a Kiliab de Abigail, y así se nos cuentan 6 hijos de 6 mujeres distintas. Dios, anticipando lo que su pueblo iba a hacer algún día, que iba a querer un rey, en el libro de Deuteronomio, capítulo 17, fijó las condiciones para el rey de Israel. Y entre otras cosas, no tenía que tener muchas mujeres. Era una costumbre totalmente aceptada en la época. Los reyes tenían muchas mujeres y muchas concubinas también. El hijo de David, Salomón, llegó a tener 300 esposas y 700 concubinas. Muchos de estos casamientos eran arreglos políticos, pero 300 esposas, 700 concubinas. Y dice Dios, para que no desvíen su corazón. Y el corazón de Salomón se desvió, y cuando nosotros leemos acá, si alguno quiere seguir leyendo el tema, váyase después en su casa a 1 Crónica 3. Ahí aparece toda la familia de David. David siguió teniendo más mujeres todavía y más hijos. Un hijo de cada mujer tenía. Ahora, esto que era una costumbre de la época totalmente aceptada, que los reyes tenían muchas mujeres, no era la voluntad de Dios para con sus reyes. ¿Por qué quiero referir esto? Hay muchas cosas que hoy socialmente están aceptadas. Pero entre nosotros, dijo el Señor Jesús, no será así. A veces suele aparecer la frase, todos lo hacen, como si eso justificase también la conducta de los hijos de Dios. Nosotros somos un pueblo adquirido por Dios, así dice la Escritura. Y no somos iguales al resto de la humanidad, no porque seamos nosotros mejores, sino porque Dios nos ha llamado a una vida distinta. Hay cosas que las personas hacen, hoy están despenalizadas, son normales, acá no son normales. Hoy se está discutiendo por todos los medios el tema del aborto. El tema del aborto ya en muchos países está aceptado, está legislado, hay distintos argumentos, la sociedad está encontrada, a favor o en contra, y es muy común que se recurra a esto para librarse de un problema, cuando un hijo es un problema, ¿no? Tanto porque nació en una relación ilícita o en un matrimonio que ya tiene varios hijos y no quiere tener más, y tantas cosas, entonces que se legisla en muchos países el aborto, es legalizar el crimen. La vida se genera en el útero femenino cuando el espermatozoide fecunda al óvulo, y ahí ya está la vida. Ahí aparece el embrión.
Decía el rey David, mi embrión vieron tus ojos. Los ojos de Dios vieron el embrión en el seno de la madre de David. Era el rey David. Un óvulo fecundado. Ya está la vida está allí. Nosotros los cristianos no estamos a favor de esto, porque es sencillamente un crimen. Había ido una mujer con su hijo pequeño a ver a un médico para poder acceder a esto, porque estaba embarazada, y le decía, bueno, lo que pasa es que se me complica la vida, yo ya tengo un hijo y ahora tener otro se me complica. Entonces dijo el médico, bueno, yo tengo una buena idea. ¿Y cuál es? Y matemos al que tiene, así después tiene tiempo para criar a este. Dijo, no, pero mi hijo está vivo, el que está en la panza también está vivo. Están vivos los dos. Yo entiendo que la sociedad tiene un problema, se quiere sacar el problema de encima, se argumenta entonces qué pasa con la chica pobre que no tiene recursos y lo hace en cualquier lado. Bueno, habría que apelar primeramente a la palabra de Dios. Habría muchos menos problemas. ¿Cuál es el problema? No toda la sociedad es creyente. ¿Qué habría que apelar? A la responsabilidad paternal y maternal. A esa desaprensión que hay por engendrar hijos que después molestan y hay que buscar alguna solución entre comillas. Y alguna vez hablando de esto, yo siempre cito unas palabras que son de Delutri, un predicador muy conocido. Él dijo, el problema de la mujer que aborta es que aborta al hijo, pero no puede abortar a la madre. La madre ya está. Allí quedarán los senos con leche materna, allí quedarán muchas cosas que estaban preparadas para concebir un hijo, brazos vacíos y una fecha para lamentarse todos los días de su vida. Esto es una marca en la vida de la mujer terrible, que solamente Dios puede remover después con su gracia y con su misericordia, y no es otra cosa que un crimen. Entonces, no es el tema de esta noche, el tema es muy extenso, pero los cristianos no estamos a favor de esto. Dios no está a favor de esto, sino de la responsabilidad de cada uno sobre su cuerpo y esa desaprensión hoy hay una gran desaprensión de dejar hijos por todos lados. Y entonces después la solución es esta. Y a veces se habla de los derechos de la persona y nadie habla de los derechos del que no se puede defender. Que cuando uno lo mira de un par de semanas, un par de meses, es un muñequito así chiquito. Está entero, le falta crecer. Entonces el médico dijo, da lo mismo, lo matamos a este que tiene 2 años y le va a dar más tiempo para crecer y todo. Pero volviendo al tema, de estos hijos que tuvo el rey David, que tuvo varios, desobedeciendo los principios de Dios, muchos de ellos le trajeron mucha tristeza. Cuando uno lee el primer nombre, el primer hijo que tuvo se llamó Amnón. ¿Quién fue Amnón? Cuando uno sigue leyendo la historia bíblica, fue alguien que violó una mujer. ¿Qué mujer violó? A una mujer que era su media hermana, porque era hija de otra mujer que tenía David. Y esto generó el enojo del hermano de esa chica, que figura acá también, que es Absalón, el cual fue y lo mató. Y después Absalón se rebeló contra su padre. Y Joab, el general del ejército, lo terminó matando. Hermano, cuando Dios dice algo que no, sabe por qué dice que no. Y aunque todos lo hagan, sea esto que estamos hablando recién, que es tan terrible, y es un tema tan delicado y profundo, no es para tratar en 5 minutos, y un montón de situaciones más, tal vez menos graves, tal vez más sencillas. Bueno, pero todos lo hacen. Que la gente lo haga no significa que a los cristianos nos convenga. Pablo dice, todo me es lícito, no todo me conviene. Todo me es lícito, no todo me edifica. Todo me es lícito, pero yo no me voy a dejar dominar de todas las cosas. Y toda la gente toma, y si a nosotros nos hace mal, lo tenemos que hacer. Y hoy en día es muy raro quien no se droga, pero bueno, nosotros no lo vamos a hacer. Y así un montón de costumbres que hoy están despenalizadas en la sociedad. Pero Dios no cambia y quiere que su pueblo sea un pueblo distinto, que no se maneja por lo que hacen los demás, sino por lo que Dios dice en su palabra. No tengas, David, muchas mujeres, tuvo un montón. En Crónicas la lista se hace mucho más larga. Muchos de estos hijos le trajeron gran tristeza a David, muchos de ellos. Y de alguna forma prepararon el camino para un pecado muy grave que cometió el rey David, allí en 2 Samuel capítulo 11, que lo vamos a leer después, cuando en esta costumbre de sumar mujeres, vio una que le gustó y la pidió, y esa mujer tenía un marido.
Y muchos conocen la historia. ¿Qué hacemos si la mujer tiene marido? Y matamos al marido. Hay que buscar soluciones, ¿no? A grandes problemas, grandes soluciones. Matamos al marido, que era un soldado de David, Urías. Y lo mandó a buscar y lo emborrachó. Y como no quiso volver a su casa para encajarle el hijo, como quien diría, la mujer estaba embarazada, lo mandó al frente de guerra y lo mataron. Esto desagradó delante de los ojos de Dios. Y la espada, la dificultad, el problema, ya nunca más se apartaron de la casa del rey David. Hermano, cuando Dios dice algo que no, por más que haya un montón de argumentos, de que todos lo hacen, de que es lindo, de que me gusta, de que me conviene, son todos argumentos. Si ya Dios dijo que no, hermano, digamos nosotros que no también. Aunque sea lindo, aunque me guste, aunque todos lo hagan, pero no tiene nada de malo, a lo mejor vos no le ves lo de malo. Dice, qué lindo, qué familia numerosa que tiene. No, esto le trajo un problema a David. Y lloró David después de esto y lloró muchísimo. Hermanos, no sigamos las costumbres de la sociedad. La sociedad no sabe dónde va y el pueblo de Dios sí, porque Dios nos muestra el camino. Si nosotros seguimos los caminos de la sociedad, nos va a ir mal. Yo conozco muchos hermanos que les va mal. ¿Por qué? Porque hacen lo que hace el vecino, que es legal, que es lícito, pero que no me conviene. Todo me es lícito, dice Pablo, no algunas cosas. Todo me es lícito. Todo no me conviene. No todo me hace crecer, hay cosas que me destruyen. No sé en qué estás pensando, pero si Dios dice que no, decí que no vos también. Y yo voy a hacer un esfuerzo por mi vida de decir lo mismo que dice Dios. Eso es confesar. Confesar es decir lo mismo que Dios dice. Dios dice que está mal, está mal. Allí en el jardín del Edén vieron que el fruto era agradable y era bueno para alcanzar la sabiduría, un montón de cosas, pero ya Dios dijo que no. Y si Dios dijo que no, la respuesta es que no. No hay nada para elaborar después y para estudiar. Entonces, ahí está la familia de David, numerosa, abriendo un camino que le trajo mucho dolor. Verso 6. Como había guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Saúl. Ya muerto Saúl, Abner escapó de la batalla y había puesto a un hijo de Saúl, lo puso por rey. En realidad era un títere, porque él lo iba a manejar. El general del ejército que llevaba la tropa adelante era él. ¿Para qué lo puso? Para que el reinado siga, porque a él le convenía. Por eso lo hizo. Y él se esforzaba por la casa de Saúl, que la casa de Saúl permanezca y que David no se levante. Y vamos a ver, más adelante al leer el pasaje, que Abner sabía positivamente que el reino, Dios se lo había dado a David. Él lo sabía. Él había estado aquel día cuando David venció al gigante. Y estaba Saúl y le dijo, vos vas a hacer grandes cosas. Y después cuando David le perdonó la vida, y Saúl también reconoció que él iba a ser el rey sobre Israel. Abner estaba ahí. Sin embargo, quiso fomentar algo que con el tiempo se cayó. Entonces, Abner se esforzaba por la casa de Saúl, verso 7, y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa, hija de Aja, y dijo a Isboset, a este títere que él había puesto como rey, le dijo Isboset a Abner, ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? ¿Qué es lo que hizo Abner? Se acostó con una de las concubinas del rey Saúl, lo cual era un insulto para la casa real. Y le pide cuentas. El verso 8, se enojó Abner en gran manera por las palabras de Isboset y dijo, ¿soy yo cabeza de perro que pertenezca a Judá? Como diciendo, ¿qué soy yo? Nada. Yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl tu padre, con tus hermanos y con sus amigos, y no te he entregado en mano de David, y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer. Así haga Dios a Abner, y aún me añada, si como ha jurado Jehová a David, no haga yo así con él, trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Berseba. Y él no pudo responder palabra a Abner porque le temía. Ahora, fíjense qué situación, podríamos decir, bastante común.
bastante común, como hoy es común el adulterio, lamentablemente. Cosas que pasan. Abner, ya muerto Saúl, se acostó con una de las concubinas de Saúl. Y esto fue el disparador para que entre Isboset, que era el rey títere, y Abner, el general del ejército, hubiese un chisporroteo y un enojo que Abner diga, ¿sabes qué voy a hacer ahora? Yo ahora te voy a dejar solo y voy a llevar toda la casa de Israel y se la voy a poner al rey David porque él es el quien Dios dijo que va a reinar. A través de un hecho que uno diría, en este contexto, es una cosa menor, una concubina del rey Saúl, qué importancia. Ahora, ¿cómo Dios utilizó esto para llevar adelante sus propósitos de que todas las tribus de Israel estuviesen bajo el gobierno del rey David? El rey David tenía una sola tribu, la tribu de Judá. Las 11 tribus estaban con Abner, que lo sostenía a Isboset, hijo de Saúl, un títere. Y a partir de una discusión entre ellos, una cosa que tal vez hasta podría no habérselo recriminado, Abner le dice, pero ¿yo qué soy? Yo te banqué, por así decirlo, te banqué al reino, entonces vos venís a hacer cargo por esta mujer. Y el otro no le respondió porque le temía, porque el que sacaba el ejército lo traía era el general, no era. Isboset era un títere. Y hermano, ¿por qué te quiero remarcar este pasaje? Porque Dios lleva adelante sus propósitos y sus planes, a veces a través de cosas que nosotros no imaginamos. David nunca imaginó que este hecho de Abner con esta mujer fuese el disparador para que Dios trajese las 11 tribus que faltaban bajo su gobierno. Quería leer un pasaje de Isaías con ustedes. Isaías 14. Isaías 14, verso 24. Dice, Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado. Verso 27, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Los propósitos de Dios era que David fuese rey sobre todo Israel. Y usó un hecho casi doméstico como esto de menor importancia, pero no fue de menor importancia. Y hermano, nosotros nos tenemos que alentar, porque a veces estamos esperando por algunas cosas que nos parecen imposibles. Y de repente algo que no imaginamos fue el disparador que Dios utilizó para que esa situación llegue a nosotros, o nosotros lleguemos a esa situación. ¿Por qué? Porque Dios lo ha determinado. Y lo que Dios ha determinado, nadie lo puede estorbar. Así el Señor fue entregado, dice, por el anticipado conocimiento y el determinado consejo de Dios. Dios determinó la venida de su Hijo y nadie la pudo frenar, porque cuando se enteró Herodes de que había nacido el rey de los judíos, bueno, urgentemente mandó a matar a todos los menores de 2 años. Por las dudas, estimó que podía tener esa edad. Para matar al Señor ni bien nacía. ¿Quién estaba detrás de Herodes? El diablo. Ya ni bien el Señor puso un pie en este mundo, ya había un plan para matarlo, siendo una criatura de brazos, de 1 año, tal vez. Por las dudas dijo, 2 años para abajo, maten a todos los chicos que hay en Belén. Sin embargo, un ángel de Dios apareció a José y le dijo que tome al chico y a la madre y que se vaya a Egipto. Y José salió y se fue a Egipto. Más tarde el mismo ángel le dijo, volvé, porque los que procuraban la muerte del niño murieron. Porque Dios es el soberano, hermano. Cuando Dios determina algo, nadie lo puede impedir. Hace muchos años cantábamos, obrando tú, ¿quién impedirá? Obrando tú, ¿quién impedirá? Tú eres Señor, eres Dios de amor. Estás conmigo donde quiera esté. Obrando tú, ¿quién impedirá? Si Él ha determinado una cosa, ¿quién podrá cambiarla? Hermano, uno mira esto en la Biblia y se alienta. Dios lleva adelante sus planes. Y el Señor Jesús fue librado. Y el Señor Jesús creció. Y en una ocasión iba a ser despeñado desde Nazaret. Sin embargo, pasó caminando en medio de ellos y se fue. ¿Por qué? Porque aún no llegó mi hora, dijo el Señor. Ahora, cuando llegó la hora, el anticipado conocimiento y determinado consejo de Dios
levantó una cruz entre el cielo y la tierra y permitió que su Hijo fuese crucificado por vos y por mí. ¿Qué fue? El anticipado conocimiento y el determinado consejo de Dios, que también Pedro quiso impedir cuando estaban en el huerto con el Señor y lo venían a apresar, sacó la espada para defender y queriendo cortarlo al medio, al que venía le cortó la oreja y el Señor tomó la oreja y se la volvió a poner en el lugar. Le dijo, Pedro, no es así. Yo puedo pedir 12 legiones de ángeles que me defiendan, son 72.000 ángeles. Pero en otra ocasión dice el Señor, la copa que el Padre ha preparado, ¿no la he de beber? La copa que el Padre preparó en su conocimiento anticipado y determinado consejo, es la hora de tomarla. Hermano, Dios es el soberano. Y aunque en tu trabajo parece que no tiene salida, que tu familia no tiene salida, que no sé qué situación no tiene salida, hermano, el cielo gobierna. ¿Quién dijo esto? Esto lo dijo uno de los reyes más grandes de la humanidad, más grande en cuanto a extensión del reino. Se llamaba Nabucodonosor. Si alguien quiere el nombre para el primogénito, le puede decir Nabu después. Nabucodonosor, uno de los reyes de mayor gloria, y no era un rey de Dios, sobre la tierra. Pero cuenta la Biblia que se ensoberbeció. Y un día, paseando por el palacio, dijo, ¿no es esta la Babilonia que yo edifiqué? Babilonia hoy es Irak, para que te ubiques. ¿No es esta la Babilonia que yo edifiqué? Entonces Dios determinó que pierda la razón y que esté desnudo y que viva ahí comiendo pasto como un buey y le crecieron pelos y como plumas, una cosa desastrosa, hasta que reconoció qué cosa, que el cielo gobierna. Y de vuelta a su razón, dijo, el cielo gobierna. Y Dios hace como entiende mejor. Hermano, el cielo gobierna. No sé cuál es tu situación. David nunca pensó que a través del adulterio de Aja, la hija de Rispa, con Abner, él iba a recibir las 11 tribus que le faltaban. Pero hermano, si Dios está detrás de aquello que vos esperás y te prometió, Dios lo va a hacer. Del nacimiento del Hijo dice, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, nadie lo pudo impedir. Nadie lo pudo parar. Ni Herodes cuando era chico, ni tirarlo en Nazaret, nada. Hasta que fue el momento. No sé por qué cosa estás esperando. Pero dice en otro pasaje, en otro contexto, aunque tardara en venir, espéralo, porque ciertamente vendrá y no se tardará. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Cantamos en un himno. Dios me ha hecho a mí algunas promesas, las llevo en mi corazón. No son tantas, la mano me alcanza para contarlas, pero allí está apoyada mi vida. Algunas ya se cumplieron, otras están por cumplir. ¿Cuándo? Cuando llegue el tiempo de Dios. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? No sé. Jamás hubiese pensado David que iba a recibir las tribus por esta situación casi doméstica de que nadie podía tener en cuenta. Pero eso fue el disparador para que Abner cambie de planes, decir ya no voy a sostener al títere le voy a llevar las tribus a David, pensando también que va a ser un buen negocio, tal vez de aliarse con David. Si bien, repito, él sabía que el rey de Israel era el rey David. Con todo, mucho tiempo había remado en contra, pero ahora fíjense lo que pasa. Versículo 12. Entonces envió Abner mensajeros a David de su parte, diciendo, ¿de quién es la tierra? Y que le dijesen, haz pacto conmigo. ¿De quién es la tierra? Es una expresión diciendo, ¿de quién es el reino? Es tuyo. Haz pacto conmigo, y aquí que mi mano estará contigo para volver a ti todo Israel. Y David dijo, bien, haré pacto contigo, mas una cosa te pido, no me vengas a ver sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a verme. Después de esto envió David mensajeros a Isboset, ese rey títere, hijo de Saúl, diciendo, restitúyeme mi mujer, Mical, la cual desposé conmigo
por 100 prepucios de filisteos. Qué historia, ¿eh? ¿Quién es Mical? Mical es una hija de Saúl. Y Saúl lo tomó por yerno a David, le dio esta mujer, Mical. Yo te voy a dar mi hija por mujer. David no tenía con qué pagar la dote. Siempre al padre de la novia había que compensarlo económicamente. Pero dijo Saúl, yo no quiero plata. ¿Sabés qué quiero? 100 prepucios de filisteos. Los filisteos eran los enemigos del pueblo de Dios. David tenía que salir, matar 100 filisteos, cortar el prepucio, la extensión de la piel del miembro viril una vez muerta la persona, cortarlo, meterlo en una bolsa y traerlo. Lo más probable, pensó Saúl, es que los filisteos lo matasen a David cuando fue. 100 filisteos matar para traer 100 prepucios. Sí, David fue y no trajo 100 prepucios, trajo 200. Cuando uno lee el relato, capítulos atrás, no le trajo 100, le trajo 200 y le dijo, dame a Mical, tu hija, por mujer. Mical fue aquella que una vez para librar a David puso unas almohadas en la cama, como que David estaba enfermo, y permitió que se escape de la mano del padre de Saúl. Pero ¿qué es lo que hizo Saúl? Se la dio a otro como mujer. Algo que David había ganado en buena fe, por así decir, ¿no? Que se ganó una mujer, pagó el precio que le pidieron y todo, pero se lo dio a otro. Y el corazón de David quedó herido, pero en el exilio no tenía posibilidad. Hoy le dice, yo voy a hacer pacto con vos, pero tráeme a Mical. La que yo gané por 100 prepucios de filisteos. No, 100 es lo que pidió, pero 1 Samuel 18:27 cuenta la verdad, fueron 200. Entonces, verso 15... Isboset envió y se la quitó a su marido, Paltiel, hijo de Lais. Y su marido fue con ella siguiéndola y llorándola hasta Baurim. Y le dijo a Abner, andá, volvete. Entonces él se volvió. Pobre, estaba con un hombre y un hombre bueno. Pero había que negociar con David. Por lo tanto, le agarró a la mujer, se la sacó y se la mandó a David. Isboset pues se había perdido. Así es como en el verso 20... Siguiendo un poco adelante, primeramente Abner habla con los ancianos de Israel, le dice que se va a encontrar con el rey David. Y el verso 20 dice, vino pues Abner a David en Hebrón, y con él 20 hombres. Y David hizo banquete a Abner y a los que con él habían venido, porque se conocían de muchísimos años. Hoy estaban enfrentados temporalmente, pero se conocían de muchos años. Y dijo Abner a David, yo me levantaré e iré y juntaré a mi señor, le dice a David, mi señor, el rey a todo Israel, para que hagan contigo pacto, y tú reines como lo decía tu corazón. David despidió luego a Abner, y él se fue en paz. Y aquí que los siervos de David y Joab venían del campo y traían consigo gran botín. Mas Abner no estaba con David en Hebrón, pues ya lo había despedido y él se había ido en paz. Se juntó Abner con 20 hombres con David, pero el general del ejército, Joab, estaba guerreando por ahí, conquistando, trayendo cosas. No estaba cuando vino el otro general del ejército. Y cuando llega, él se entera, dice el verso 23, luego que llegó Joab y todo el ejército que con él estaba, fue dado aviso a Joab, diciendo, Abner, hijo de Ner, ha venido al rey, y él le ha despedido, y se fue en paz. Entonces Joab vino al rey y le dijo, ¿qué has hecho? He aquí Abner vino a ti, ¿por qué pues le dejaste que se fuese? Tú conoces a Abner, hijo de Ner, no ha venido sino para engañarte y para enterarse de tu salida y de tu entrada y para saber todo lo que tú tienes. ¿Cuál era la deuda pendiente? Que Abner había matado de un lanzazo a Asael, el hermano de Joab. Verso 26 dice, saliendo Joab de la presencia de David, envió mensajeros tras Abner, los cuales le hicieron volver desde el pozo de Sira, sin que David lo supiera. Y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto, y allí en venganza de la muerte de Asael, su hermano, le hirió por la quinta costilla y murió. Son historias regadas de sangre, todas estas.
de guerra, de muerte, de venganzas. La venganza también es algo muy común entre los seres humanos. Todos tenemos el deseo de ser vengados. Como decía un querido hermano mío, lo tenemos de que somos chiquitos y nos agarramos el dedo con la puerta y vamos a llamar al papá o a la mamá para que le pegue a la puerta. Entonces ahí ya nos quedamos más tranquilos, nos sentimos reivindicados. Siempre que nos hacen algo tenemos el deseo de darle al otro por lo menos lo mismo. Pero normalmente se le da más de lo mismo. Por eso Dios dijo ojo por ojo y diente por diente. Esto le ponía un límite a las venganzas. Las venganzas eran desmedidas. Cuando en una ocasión violaron a una hija de Jacob, los hermanos, los hijos de Jacob, mataron a toda la tribu. Una violación es algo muy serio, pero matar a toda una tribu es una locura. Entonces, cuando Dios dijo ojo por ojo y diente por diente, habrás escuchado que Gandhi, aquel gran pacifista de la India, dijo ojo por ojo y el mundo se va a quedar ciego. Como diciendo, Dios no sabe lo que dice. Obviamente Gandhi no tenía la luz que Dios da. Cuando Dios dijo ojo por ojo, es porque por un ojo lo mataban al otro y le mataban toda la familia. Las venganzas siempre son desmedidas, el deseo de venganza. Y eso hace que muchas veces, inclusive a los creyentes, nos cueste perdonar. Porque en el fondo lo que queremos es que el otro venga arrastrado hasta nosotros y nos pida perdón y nos restituya y tiene que sufrir más de lo que sufrimos nosotros. Y eso es totalmente humano, pero eso no es de Dios. Dios dice que no nos venguemos por nosotros mismos. Que no nos venguemos por nosotros mismos. Que podamos vencer con el bien el mal. Normalmente cuando viene el mal, la respuesta es enviar el mal. Así es como la guerra no se termina nunca en el mundo. Pero en la medida que los cristianos pagamos con bien el mal, se termina ahí el tema. El Señor decía, amen a vuestros enemigos. Si tienen hambre, denle de comer. Pero es una locura. Si vienen los enemigos, vamos a matarlos. Así la guerra no termina nunca. Y la mejor manera de terminar con el enemigo es hacer lo que el Señor dijo. Tiene hambre, dale de comer. Tiene sed, dale de beber. Y muchos enemigos dejaron de serlo cuando se encontraron con esa respuesta. A veces tendríamos todo el derecho, humanamente hablando, de vengarnos por lo que nos hicieron. Yo conozco gente que arrastra esto de muchísimos años. Creo que alguna vez, de tantas veces, le habré contado a una señora de unos 70 años que después de una reunión me pidió hablar. Cuando estábamos aparte conversando, como las hijas se congregaban con nosotros, le pregunté si el problema era de alguna de las chicas. Me dijo, no, el problema es mío. ¿Y qué problema tiene? Y ahí me empezó a contar su problema. Mis padres fueron perversos. Y me contó toda una niñez desdichada, que le hacía llorar en el momento que lo contaba, a los 70 años. ¿Qué es lo que puedo hacer? Me dice. Sus padres murieron, obviamente, ¿no? Sí, hace muchos años. ¿Qué puedo hacer? Perdonarlo, mujer. Si usted no los perdona, sus padres están muertos, la que nunca va a tener paz es usted. Hace muchos años escribí un libro, Perdonar para ser libre. La única manera de ser libre es perdonar. Perdonar. El Señor pidió perdón para los que le estaban crucificando y le dijo al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y la misericordia es eso, perdonar. Eso es misericordia. No es pagar mal por mal. Eso lo hace cualquiera en la calle y desmedidamente. ¿Y qué se espera de los hijos de Dios? Que venzamos con el bien el mal. Te hicieron mal. No hagas lo mismo. No hagas lo mismo. No se termina nunca. Acá Joab esperó el momento y cuando lo tuvo cerca lo mandó a llamar como que le quería decir algo y como se conocían de muchos años, cuando lo tuvo cerca le entró el cuchillo por acá, así lo abrió por la quinta costilla, acá al costado. Murió en el momento. Bueno, hermanos, no sé si te han lastimado, pero lo mejor que podés hacer es remitirlo al Señor y perdonar, como el Señor nos perdonó a nosotros. No hay otra forma. La falta de perdón llega a generar todo tipo de males en el cuerpo, desde las úlceras hasta los psicosomáticos de otra forma y hasta enfermar la mente, la sed de venganza. Bueno, no seas vencido de lo malo, vencé con el bien el mal. Joab no lo hizo cuando tuvo la oportunidad, se lo cobró.
Esto va a pasar más adelante. ¿Saben cómo después termina? Hoy me preguntaron cómo terminaba Abner muerto, y Joab también. Nada más que unos pocos años después, fue otro quien lo cortó más o menos por la mitad a Joab. Es la respuesta de la espada. Si sale la espada, y va a volver la espada. Y si sale el bien cuando viene el mal, tal vez el mal se desvanezca y ya deje de ser. Hay que tener mucho valor para hacerlo, pero hay que saber qué es lo que Dios hizo con nosotros. Verso 28. Cuando David supo después esto de cómo habían matado a Abner, cobardemente, por engaño, lo llamó como que le iba a contar un secreto y lo cortó por la mitad. Cuando David supo después esto, dijo: inocente soy yo y mi reino delante de Jehová para siempre de la sangre de Abner, hijo de Ner. Caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre, que nunca falte en la casa de Joab quien padezca flujo. Otros traducen hemorragias. No falte nunca quien padezca hemorragias. No falte leproso, ni ande con báculo, con bastón, ni quien muera a espada, ni quien tenga falta de pan. Esto dijo David. Ojalá que a la descendencia de Joab, por lo que hizo, nunca le falte descendientes que tengan hemorragias, sean leprosos, sean mendigos, discapacitados, un montón de cosas. Joab, pues, y Abisai, su hermano, verso 30, mataron a Abner, porque él había dado muerte a Asael, hermano de ellos, en la batalla de Gabaón. Entonces dijo David a Joab y a todo el pueblo que con él estaba: rasgad vuestros vestidos y ceñíos de cilicio, de una vestidura áspera, el cilicio que se ponía sobre la piel, en muestra de aflicción, y haced duelo delante de Abner. Y el rey David iba detrás del féretro. Lo habían puesto en un cajón. Y el rey David iba detrás del féretro de este hombre Abner, que aunque tenía ambiciones, David lo reconocía como un hombre valeroso, que peleó por la casa de Saúl, que era un hombre valiente, que no podía morir de una manera tan cobarde como la que murió. Y el rey iba detrás del féretro. Verso 32, y sepultaron a Abner en Hebrón, y alzando el rey su voz, lloró junto al sepulcro de Abner, y lloró también todo el pueblo. Y endechando el rey al mismo Abner decía: ¿había de morir Abner como muere un villano? Tus manos no estaban atadas, ni tus pies ligados con cadenas. Caíste como los que caen delante de malos hombres. Y todo el pueblo volvió a llorar sobre él. Verso 38, también dijo el rey a sus siervos: ¿no sabéis que un príncipe grande ha caído hoy en Israel? ¿A qué nos hace acordar esto? A la manera que David lloró cuando le dijeron que Saúl se murió. Y en esto se ve la gran diferencia entre Saúl y David. Hablando de esto con un hermano, me decía él a modo de síntesis: Dios buscó a Saúl, pero Saúl no buscó a Dios. Esa es la gran diferencia. Dios buscó a Saúl, lo escogió, Dios lo escogió. Indicó la familia, de dónde iba a ser, todo salió, lo presentaron. Dios buscó a Saúl. Saúl no buscó a Dios. Más tarde Dios buscó a David y David buscó a Dios la mayor parte del tiempo de su vida. Esa es la gran diferencia. Cuando uno mira los pecados que cometió Saúl y los que cometió David son más graves. ¿Cuál era la diferencia? Que Saúl no buscaba a Dios y David sí. Y hermanos, nosotros también somos personas y también pecamos. Dice la Biblia: no hay hombre que haga el bien y nunca peque, no existe. Si bien no practicamos el pecado, todavía estamos en este cuerpo y estamos sujetos a cualquiera de ellos. Cualquier cosa nos puede llegar a pasar. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y las personas que no son del Señor? La forma en que un verdadero hijo de Dios se duele ante sus pecados. David dijo: mis pecados están siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Cosa que nunca se le escuchó decir a Saúl. No se escucha de oraciones de Saúl a Dios. ¿No hay oraciones de Saúl a Dios? Esa es la gran diferencia. Dios buscó a Saúl, Saúl no buscó a Dios. Dios buscó a David,
Y David le correspondió en todo lo humano, porque tuvo periodos que no, pero la mayor parte del tiempo David fue un hombre que buscaba a Dios. Y esa es la gran diferencia entre las personas que no son del Señor y nosotros. Nosotros también somos pobres, pobres en el sentido humano y conscientes de nuestra pobreza, pero en nuestra debilidad, hermano, buscamos a Dios. No nos alegramos cuando pecamos. Cuando pecamos tenemos mucha tristeza. Nos ponemos tristes porque el Espíritu Santo se entristece y nosotros también nos entristecemos. Y esa es la diferencia. Porque a veces te podés encontrar con alguno o tu propio fracaso que diga, me parece que yo soy igual que los demás, que esto es todo un verso. No, hermano, no es todo un verso. Yo jamás sentí dolor por el pecado como lo siento después que me convertí. De joven, cuando no era creyente, no sentía dolor por el pecado, los cometía y encima de algunos me alegraba. Hoy, si cometiese la cuarta parte, me consumiría la angustia. Y esto no es porque soy mejor, ni porque vos sos mejor. Es porque Dios hizo morar el Espíritu suyo en tu corazón y en el mío. Y esa es la gran diferencia entre los cristianos y los que no lo son. Los cristianos y los religiosos, que los hay de todos los colores, pero el cristiano tiene el Espíritu de Dios. Y peca, sí, puede pecar, pero sufre. Sufre y se lamenta. Yo me alegro de poder mirarlo así, el tema, porque más de una vez me veo decepcionado de mí mismo. Digo, me parece, al final soy como cualquiera o soy peor que cualquiera. Pero ahí se ve la diferencia. Los que somos del Señor sufrimos por nuestros pecados y por nuestras derrotas. David lloró la muerte de Saúl y mandó que se lamentasen por Saúl. Y ahora vuelve David a llorar por el general del ejército de Saúl. Citaba el otro día el pasaje, cuando tu enemigo cayere, no se alegre tu corazón. Dios dice, yo no quiero la muerte del que muere. A veces los que mueren son delincuentes. Y uno escucha que algún periodista dice, bueno, 2 menos, 4 menos, 3 menos. El corazón de Dios sufre por la muerte de aquellos que no le conocen también. Porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Qué dice de los creyentes? Estimada es a los ojos de Dios la muerte de sus hijos. Pero Dios sufre por las personas que se pierden en la delincuencia, en la prostitución, en el consumo de drogas, porque los quiere tanto como quiere a la iglesia, hermano. Dios no quiere más a la iglesia que a la gente que no es del Señor. De tal manera amó Dios al mundo, no dice amó a la iglesia, amó a los que le corresponden. Dios amó a todos y dio a su Hijo por todos. Y por todos murió, dice el texto. Y por todos murió. Y Dios siente pesar. No quiero la muerte del que muere, dice Dios en Ezequiel. Nosotros decimos, se lo merece, por fin. Evidentemente no conocemos lo que Dios conoce. Hace también, en mi vida muchas cosas pasaron hace cuántos años porque tengo unos cuantos. Leía un librito que escribió Campbell Morgan, un creyente del siglo pasado. El libro se llama El corazón de Dios. ¿De qué manera sufre el corazón de Dios la desgracia de los seres humanos? Y otro autor dijo, en ninguna parte se siente más el dolor humano que en el propio cielo. En ninguna parte se siente más el dolor humano que en el propio cielo. David, siendo una figura del Señor, que oró por sus enemigos, el Señor, por aquellos que le crucificaban, para que el Padre los perdone. Y David no dijo, bueno, murió Saúl, fenómeno, y ahora encima murió el general del ejército que me traía problemas, fenómeno. No, lloren. Caíste como los que caen ante la gente mala, no tenías las manos atadas, no estabas encadenado. Una de las maneras más estúpidas de morir, murió por engaño. Joab lo llamó, cuando lo tuvo cerca, lo cortó acá. Se lo suele cortar por la mitad. Listo, se murió. Y el corazón de David, yo no quiero tener nada que ver con la casa de Joab. Que no le falte leproso, que no le falte gente con hemorragia, que no le falte lisiado, que no le falten muertos de hambre. No quiero tener nada que ver con Joab, su sobrino y general de su ejército, que más tarde le vamos a ver morir agarrado de los cuernos del altar. Bueno, mis hermanos, muchas cosas hemos visto en la noche. A algunos les llegará más una cosa y a otros les llegará más otra. No sé si tenés un problema con las venganzas, olvídate, no te vengues por vos mismo. Nosotros tenemos quien nos hace justicia y derecho, es el Señor.
no precisamos vengarnos por nosotros mismos. No sigamos las costumbres de los que no conocen a Dios. No alcanza a decir todos lo hacen. Así está la gente, por vivir como vive, así está. Y nosotros, gracias a Dios, estamos bien por el camino. Entre estas cosas, muchos pasajes hemos mirado. Quiera Dios que en nuestro corazón quede aquello que Él quiera dejar.